Buenos días. Somos como 5. Fantástico. Gastón, ¿vos debés todos los trabajos prácticos o yo tengo mal mis registros? ¿Me escuchaste, Gastón? Ah, no los vi los tuyos. Se volvieron a mandar. ¿Lo mandaste por el Gmail? Sí, volvémelos a mandar porque no me llegaron. En todo caso, te mando por WhatsApp otra dirección, porque viste, hay montones de veces pasó que te mato otra dirección, ¿sí? Bueno, esa no es. La E de Postwall es con minúscula, ¿eh? Ah, no, se lo mandé a. Perdón, se lo mandé a cualquiera. Bueno, después te lo paso, sí. Bueno, nuestra última reunión matutina. Lo que yo quería también era la cuestión esta de verificar quiénes son los que entregaron todos los trabajos prácticos y algunos, por ejemplo, Rioja me debe debe 2. Y Acero también debe 2. Después tengo Arnau debe 1, Costogianis 1, Ledesma Abril 1, Otino Franco 1 y Peter Tomás 1. Y bueno, Chaván y Silverglide han cumplido. Recuerden que tienen hasta el jueves para entregar los que faltan, porque tengo que cerrar las actas de regularidad. ¿Sí? Profe, si hay un recuperatorio, si no llega uno No, a dar. ¿cómo va el recuperatorio si no es un examen? Hablar recuperatorio del examen, que es en agosto, el Ah, 7 de agosto. Esto es, o sea, vos una materia tiene una serie de requisitos para acceder a la regularidad para poder dar el final. En lugar de nosotros tomar parciales, optamos por hacer trabajos prácticos que son como equivalentes a parciales. La condición para poder dar el final es haberlos entregado y aprobado todos. O sea, no existe el recurso entiendo. del recuperatorio porque no hubo examen. ¿Qué vas a recuperar? Bueno, estoy aquí para que me pregunten. Hoy yo trabajo menos. Hola, buen día. La primera pregunta que le hago es respecto de la fecha del examen. El 7 de agosto es sábado, ¿es correcto? ¿Esa es Sí, la es fecha del así. examen? Siempre son los sábados. Ah, perfecto, Los impecable. exámenes finales, históricamente del CBC, son los sábados y en Ciudad Universitaria y a las 9 de la... Una fecha es a las 9 de la mañana y la otra fecha es a la 1 de la tarde. Pero eso no sé ahora si hay 2 fechas. Me parece que no sé. Eso después se los averiguo. Pero tómenlo como el sábado 7 de agosto es. A ver que me fijo. Sí, cae sábado. Sí, sábado 7 de agosto.
Y después, bueno, el examen está basado en esa guía un poco larga, pero vieron que no, no es sino una síntesis de lo que vimos durante todo el cuatrimestre. Sí, la guía es un poquito intimidante, pero bueno, después uno Pero va viendo que muchas sí, preguntas están vinculadas. y fuimos haciendo los trabajos prácticos y Sí, tal cual, tal cual. yendo aunque sea virtualmente a las clases. No me parece. Lo que sí sería bueno es que ustedes comiencen el examen con un tema. O sea, supongamos que a Fernando le interesó la dialéctica trascendental, o, no sé, a Abril le interesó la dialéctica platónica. Entonces dicen, buenos días, profesor, preparé este tema. Y después, a partir de ese tema, que eso lo ayuda pedagógica y psicológicamente a los estudiantes, porque les da una cierta confianza, los asienta en un horizonte amable para dar el examen, ¿sí? Entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer que cada uno prepare a su elección un tema, por supuesto, de alguno de los pensadores o de los asuntos que tratamos, y empieza dando el examen con eso. Si no quieren, obviamente dicen, no, quiero que me pregunte, ¿sí? Pero sirve eso siempre para, como digo, estabilizar psicológicamente al estudiante, ¿sí? Para que no se sienta intimidado por el momento del examen. Bueno, perfecto. Rompo el hielo a ver si después se suma alguna otra pregunta de la guía que nos mandó. Tenía algunas dudas. Por ejemplo, Sí, decime. en los primeros, me generaba duda la manera en que está formulada quizás la pregunta. En el texto de Ilíade, cuando habla de por qué el mito destina a los individuos, Ah, se sí, refiere a que esto tiene que ver con le otorga una razón de ser que justifica porque reviven a través de los mitos claro. y los rituales. El destino está entre comillas, ¿no? Sí, correcto. Bueno, eso tiene que ver con la palabra arjé. ¿Se acuerdan que cuando hablamos, por ahí no está tratado específicamente en Mircea Eliade, pero seguramente en alguna clase, de la palabra arcaico? La palabra arcaico viene del verbo griego arjomai, que quiere decir mandar también. De ahí viene arquitecto, por ejemplo, el que manda. Entonces, en ese sentido, aquello que está en el origen destina porque manda. Eso lo está también en aquello del hilo tempore, ¿no? Entonces, eso que está en el origen orienta, destina. Está en ese sentido. Tiene que ver con esto de revivir los mitos, Claro, entonces. claro. Ok, perfecto. Y después el tema de cómo el prestigio de los orígenes, que dice Eliade, o el aspecto de que el mito cosmogónico es significativo, ¿sí? Era sagrado, ejemplar y significativo, ¿no? Profe, una pregunta. Sí, El tema de Platón, viste que tiene mucha bibliografía y cuál es lo importante que debería, por ejemplo, anotar en Platón lo en que el... tienen fundamentalmente es el texto mío que se llama Platón, el Sol, la línea y la caverna, que es un resumen hecho por Edgar Flan de las tres alegorías, y el banquete. Y después hay manuales sobre Platón, pueden encontrar decenas en internet o artículos. Pero en nosotros es el texto que se llama Platón, el Sol, la línea y la caverna de Edgar Flan y el banquete de Platón. En realidad, el Sol, la línea y la caverna es como un fichaje que hace Gerland de esas tres alegorías, ¿no? Comentado. Y el Powercito va, ¿no? También es un resumen del banquete, Ustedes del tienen Powercito. las preguntas en la guía que les di.
Y digamos, la fuente para eso está en los textos y obviamente en las clases. Y en el PowerPoint. O sea, tienen, para mí, a mi entender, comparado con otras épocas, demasiada bibliografía, no en el sentido de la cantidad, sino de diferentes medios. Están los textos, están las clases, el PowerPoint. Está bien. Somos muy poquitos, ¿sabes? ¿No? O sea, yo hice una lista de todos aquellos que hicieron más de un trabajo práctico. Y somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alumnos. O sea que lo que vamos a hacer el 7 de agosto es, obviamente lo tendremos que hacer vía esta cosa horrible que es el Zoom, y lo que les voy a decir es los horarios, así ustedes se van ingresando al Zoom en diferentes momentos, ¿sí? Pautamos así el examen. Perfecto. ¿Sigo con alguna otra pregunta? ¿Puede ser? Sí, por favor, Fernando. Sí. Cuando se refiere a Dodds, hay una pregunta, la diferencia entre la concepción homérica del alma con las sectas filosóficas religiosas. Sí. Y habla, yo pregunto para confirmar que está bien lo que entendí respecto de la pregunta. Sí. ¿Se refiere a esta diferencia que existe entre el alma, que es solamente como el correlato del cuerpo, y vinculado después en las sectas a la reencarnación? Esa es la diferencia fundamental que existe. Claro, en la concepción homérica del alma es simplemente un resto de la vida, esta la única. Recuerden que las almas que vagan en el Hades lo hacen sin fuerza ni sentido. En cambio, la concepción chamanística del alma es en realidad la fuente y el origen no solamente de la posibilidad de otra vida, sino de toda vida posible. Y además es podemos decir, un reservorio de saberes absolutos. O sea, el alma no es algo que simplemente registró lo que te pasó en la vida, sino que al revés, lo que registró la vida no es sino una forma, de algún modo, adulterada del alma. No sé si me explico. Sí, esa sería la concepción homérica, o sí. No, la concepción homérica es el alma es receptiva, puntualmente, en un tramo del tiempo, de lo vivido por el hombre. Y eso Finita, es digamos. lo que queda cuando llega al Hades, que no es más que son sus propios recuerdos. No puede proyectar, eso es lo grave. O sea, de ahí Heidegger aprendió todo, ¿no? O sea que no hay, si el hombre es, en la concepción heideggeriana, un plexo de posibles, en la medida en que puede adelantarse a sí mismo, o que su vida es adelantarse a sí mismo, las almas en el Hades, eso es lo que no pueden, no proyectan, sino que viven, digamos, suspendidas de aquello vivido. Y después en un momento aparece una pregunta vinculada con Tales, la permanencia de lo dicho por Tales en la ciencia actual. ¿Ese es el nacimiento del positivismo? No, eso es ¿Se en refiere? la clase que dimos, quizás tenemos en Sí. la clase, que decíamos que si hay algo que ha permanecido invariable desde Tales hasta la ciencia actual, es la imposibilidad de poder sostener la existencia de fenómenos extra, digamos, que estén fuera de la naturaleza. O sea, cuando decíamos, un rayo ha destruido mi casa, en la concepción, digamos, de Tales, bueno, son las fuerzas de la naturaleza que no tienen voluntad ni ninguna orientación. Y
la otra sería Zeus me castiga. O sea, la imposibilidad de admitir una causalidad no natural. En eso es. Sí, ahí voy a abrir. ¿Está claro, Sí, Fernando? sí, clarísimo, clarísimo, gracias. Abril, ocurre que el espacio, ¿sí?, es la intuición pura que, entre comillas, hace que se asiente lo sensible en el espacio. Delante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. ¿Sí? Pero todo eso tiene que ver con el sentido externo. Hay también otro tipo de intuiciones que pertenecen al sentido interno, que son las sensaciones físicas, ¿sí?, las que tenemos de nuestro cuerpo. Ambas están en el tiempo, con lo cual decidimos, se decide por sí mismo, que el tiempo es la forma universal, intuitiva de toda experiencia sensible posible. Por eso el tiempo tiene preeminencia sobre el espacio, porque las experiencias sensibles externas, además de estar en el espacio, están inexorablemente en el tiempo. Y las internas, obviamente, también están en el tiempo. Y por eso decimos de esta cualidad que va a ser importante, ¿por qué? Porque cuando en la última parte de la analítica trascendental, Kant deba establecer el vínculo entre la sensibilidad, que es cambiante, fragmentaria, móvil, digamos, y las categorías que son inmutables, independientes de la experiencia, debe encontrar un enlace, un lazo común, y ese puente entre ambas es el tiempo. Entonces dice, el tiempo es la condición universal de toda experiencia sensible posible, y por otra parte el tiempo es la forma del sentido interno. Cuando dice la forma del sentido interno es cuál es la manera en que nuestras representaciones existen en nosotros, y existen bajo la forma del tiempo, que es la permanencia, la sucesión y la simultaneidad. ¿Está claro, Abril? No, de nada, por favor. ¿Hace alguna otra pregunta, Fernando? Así le ponemos un poco de viveza a esto. Claro, lo que pasa es que lo que más me generaba dudas eran las primeras partes, bueno, no sé si lo que más, cuando Lo que pasa es empezaba a que son repasar para atrás, son lo más son lejano, digamos. las que están más olvidadas, por eso. Claro, por eso cuando volvía para atrás y trataba de encontrar algunas respuestas, me encontraba con algunas dudas, pero son todas Claro, cosas que quizás sí. Kant o es más complejo y genera dudas más complicadas. Eh, por ejemplo, en Parker me quedaban dudas con respecto a qué se refiere con el tema de la religión del libro. ¿Se refiere a que no había escrituras sagradas? Claro, no son religiones del libro, y por eso tampoco hay una casta sacerdotal. Él hace depender la casta sacerdotal de un libro sagrado. ¿Por qué? Porque son los que se arrogan digamos, la interpretación única de ese libro sagrado. En cambio, en Grecia, como no hay casta sacerdotal. Recuerden que los únicos, según Parker, ¿no?, profesionales asociados digamos, al culto son los profetas del oráculo de Delfos, que son los encargados de interpretar lo que le pasa a la pitonisa. Pero después, el que oficia es el padre de familia. O bueno, no hay una escuela de sacerdotes, no existe eso. Sí, sí, era como más doméstico todo lo vinculado a Claro, gestión, a tenía que ver doctrina. más con... Yo supongo, por ejemplo, hay celebraciones, por ejemplo, en las primeras celebraciones dionisíacas dentro de la ciudad,
que alguien representa al dios o a la diosa, pero pueden ser diferentes personajes, no es un único personaje que tiene ese papel. ¿Verdad que Hay una pregunta. sí, ¿verdad que no la leí bien? Bueno, peito quiere decir persuasión. Esto es, si queremos hacer un regreso al origen, en las asambleas deliberativas, que son instituciones de la casta guerrera, y que aparecen en Homero, junto con las asambleas deliberativas, está el reparto del botín y los juegos funerarios. Los tres tienen como punto en común la idea del centro. Pero la que nos interesa a nosotros, en relación a la peito, como un ejemplo, ¿no? Son las asambleas deliberativas, donde los que se reúnen son como los jefes, no son los soldados, son los jefes. Y el cetro representa la autoridad del grupo que les es conferida a uno que es el que habla. Pero lo particular de esto es que son iguales. Entonces, no puede uno someter por su señorío a los demás. Y por lo tanto, entonces, tiene que persuadir. Claro. Tiene que persuadir. Tiene que convencer. De ahí podemos vincularlo con esos, ¿se acuerdan? Esos dos tipos de palabras. La palabra mágico-religiosa y la palabra dios. La palabra mágico-religiosa vale según quién la dice, está fundada en el principio de autoridad. En cambio, la palabra diálogo está basada en lo que se dice y tiene que ver claramente con la peito. ¿Por qué? Porque la persuasión lo que exige es argumentación. Por eso es que Bernard le da semejante, digamos, importancia a esa posibilidad de la palabra, que es la palabra persuasiva, porque para él está en germen la razón. La razón para Bernard nace en la polis por la política, porque se transforman en un instrumento de poder. Y ahí después la retórica, la dialéctica, que son una suerte de despliegue de las posibilidades orientadas por la persuasión de la palabra. Pero lo fundamental es que es un arma política la palabra. Claro. O sea, la palabra peito tiene sentido común en el mundo griego, pero después como que se potencia ese sentido porque se transforma en disciplinas, en técnicas. Y tiene que ver con la política. Recuerden que con la reforma oblita, este es el ascenso de ciudadanos, de individuos no atenienses, pero libres, a funciones de poder, es uno de los digamos, de las causas de la aparición de los sofistas. ¿Por qué? Porque carecían de instrucción. Y en la eclesía, en la asamblea, poder manejar adecuadamente la palabra era fundamental. ¿Para qué? Para poder sostener o cuidar los propios intereses. Nos faltó Chavano, que nunca faltó. Se ve que hoy dijo, basta. Bueno, me van a entregar ustedes los trabajos, ¿no? Recuerden que no hay nota de esto. Yo les puse nota, pero la nota es aprobado o no aprobado. ¿Saben, se acuerdan cuántos éramos al inicio? ¿Cuántos se inscribieron? 37 se inscribieron. Pero no se preocupen que en otras facultades la deserción, les doy un ejemplo de otra facultad, había 178 inscriptos. Empezaron el cuatrimestre.
dieron examen 72. Esas cifras siempre mayores al 50% de deserción. O sea, no que les fue mal, directamente que abandonaron. O dieron el primer parcial y no siguieron más. Por supuesto hay mucha gente que no tiene una computadora. O sea, no se puede naturalizar eso. Que hacer un examen con celular es espantoso. Sí. Usted tiene, creo, en turno tarde clases, ¿no? Yo Ahí tengo me parece turno que... tarde y turno noche, pero no en esta facultad, no en el ciclo básico, en otra facultad. Ah. Ah, gracias, Gastón, sí. Bueno, yo no puedo decir no. Yo trato de hacerlo lo más ameno posible. Y sí, no es una buena, situación esta de hablarle a una computadora, saber que están ustedes, pero en general no se los ve. No, bueno, es lo mismo que una clase presencial, obviamente. Sí, como dice Gastón, principalmente cuando empezábamos con Heráclito, con Parménides. Parménides es el primer dolor de cabeza importante, digamos. Sí, vieron que lo sigue siendo, eso es lo bueno. No hay una cuestión de que hay un avance en el conocimiento que termina con el misterio de Parménides. No, se permanece incólume. No sé, les conté una vez con mi amigo Carlos Busto, tuvimos que dar una clase en el seminario de los jueves de Tomás Abraham. Yo daba Parménides y él Heráclito, ¿no? Y por primera vez en mi vida, y única, creo, tuve un ataque de pánico. No pude seguir hablando. O sea, como que a medida que iba diciendo, me iba... o sea, me acuerdo de que Nietzsche, en una historia de la filosofía presocrática, que es un inédito de Nietzsche, dice que cuando uno comienza con Parménides, siente que le corre un frío por la espalda. Así. Después ya no me pasó, me acostumbré. Lo que resulta, a mí, ¿cómo? No digo que se acostumbró al frío con la espalda, que lo siguió dando, pero con el frío con la espalda. Claro, que pasa que la sensación de que a mí lo que me pasó en ese momento, que ahora lo puedo decir, es que de pronto no podía comprender, y eso es lo que desesperaba, es cómo, por supuesto tiene que ver con lo que uno conoce o estudió, no puede entender cómo es que se dio ese salto a ese orden, ¿no? Eso es lo que de pronto me parece como insuperable. No sé si se consigue, la verdad que no sé, yo nunca la vi. Lo que se sabe que todos los, bueno, lo habrán visto, todos los textos presocráticos están en las buenas ediciones ordenados según el trabajo de estos dos. Heráclito, al contrario, produce placer, es tremendo. Heráclito. Creo que la materia tendría que ser Parménides y Heráclito y nada más. Dedicarse a ellos y cuando nos cansemos se termina la materia. En la carrera hay una materia así, ¿no? ¿Cómo? En la carrera, ya de cuando uno está en la carrera, ¿existe alguna materia vinculada sola? Porque acá hay un montón, pero para mí me Antigua, imagino que historia no. de la filosofía antigua, que es la materia, la que en general todo el mundo hace primero, ¿no? Okay. Porque ahora no hay correlatividad. Creo que vos podés agarrar, entrar y hacer nociología. Perfecto. En nuestra época no, en nuestra época estaba, o sea, no podías dar moderna sin dar medieval. En nociología seguramente van a tener a mi hijo.
que está en la cátedra de Esteban García, creo. Creo que es la única. Ah, perfecto, da clases también en la UBA él. ¿Cómo? Entonces da clase también en la UBA él, su hijo. Claro, él está en la facultad. Sí, sí. Sí, en Nociología. El examen va a ser una exposición primero. O sea, primero ustedes dicen, bueno, voy a hablar sobre, como digo, la dialéctica trascendental. Y después yo haré alguna pregunta, porque debieran saber por lo menos la totalidad del programa. O sea, no voy a hacer preguntas malévolas. ¿Sí? Vamos a tenernos a la guía que les di. ¿Alguna otra pregunta, Fernando? Por ejemplo, en Platón me generó dudas el tema de la pregunta que habla entre buenas leyes con Eros. ¿Cuál es el vínculo entre las buenas leyes con Eros? A ver, Las buenas leyes con Eros, dice la pregunta. claro, porque ahí sabés que tenés que remitirte a la función originaria de Eros, tal como aparece en la teogonía, que es vieron que el amor no es un algo, sino que es una relación, ¿no? Y esa relación lo que hace es relacionar en el sentido de unificar. En el discurso del médico, de Lisímaco, habla de Eros como la salud. ¿Y qué es la salud sino la armonía de los componentes de un cuerpo? Entonces, si lo trasladamos a la polis, ¿qué será aquello que tiende a la unidad y a la armonía de la vida de los ciudadanos, sino las leyes? Por eso las leyes son eróticas, aunque parecería que es lo menos erótico del mundo, pero en realidad en la cúspide de ese ascenso que describe Diótima, habla de las leyes. ¿Por qué? Porque justamente es genial de Platón. Las leyes no son instancias represivas, hay que pensarlas como instancias armonizadoras, a través de las cuales el individuo y la totalidad entran en una relación de comunidad, ¿no? No son opuestos. Justamente eso es Eros. Pero habla como de algo, un caso particular de cada uno vinculado con el amor y lo maximiza, digamos, a toda la polis, de alguna manera. Claro. Y por eso se refiere a las buenas leyes. Claro, eso, según tu profesión actual, eso está fantástico, ¿no? ¿O no? Sí, la práctica no funciona. No, por pero supuesto. sí. No. Estamos hablando de Platón y de algún modo, de la República Platónica, ¿no? Bueno, me parece que nos vamos a estar despidiendo, así hacemos o no hacemos otra sesión de 40 minutos, díganme. No sé los demás, por mí está bien. Enjuguemos las lágrimas, igual nos vamos a volver a ver el 7 a ver de esta manera, ¿no? El 7 de agosto. Voy a tratar de entregar el trabajo. Vamos, Michael, vamos. Fuerza. Hoy no duermo. Bueno, trabajen. No es tan complicado. Sí, cómo no. La diferencia entre diano y no es. En principio las palabras. Vieron que la palabra diano ya tiene un prefijo que es dia, que quiere decir a través. Y la dianoia es la capacidad cognitiva asociada al conocimiento de lo matemático. Y como el conocimiento de lo matemático, según Platón, dice que todavía conserva algún resto del orden de lo espacio-temporal. ¿Por qué? Porque el matemático sigue operando con
si bien de un modo idealizado, puntos, líneas, figuras geométricas, hay una suerte de residuo de lo espacio-temporal, y por eso a veces lo toman como no un estrato, sino como una instancia pedagógica lo matemático. Y ese día, que quiere decir a través, implica que hay una suerte de movimiento todavía en el orden de lo matemático. ¿Por qué? Porque el procedimiento deductivo implica un cierto movimiento, que es un movimiento mental, pero que aquello a lo que se refiere el conocimiento o la mente no está en movimiento. En cambio, la noesis, ha desaparecido el prefijo dia, es una visión absoluta de aquello que es. No hay discurrir, no hay tránsito de una sentencia a otra, o mejor dicho, no hay tránsito de una proposición a otra, sino que es una pura visión de la totalidad. No sabemos qué cosa es esa. De ahí lo podemos, qué tipo de experiencia. Quizás Aristóteles lo pueda decir, podemos entenderlo un poquito más por lo que describe Aristóteles de la teoría, la contemplación, que sería el modo más alto de la vida humana para Aristóteles. Para Platón de alguna manera también. Carolina, apareció Carolina. Hola, buen día. Te estábamos extrañando. Bueno, quedan 2 minutos. ¿Quieren que retomemos? Profe, una pregunta. Sí. Usted subió en el campus, sobre Kant lo que usted resumió, y así decirlo, porque no lo encuentro. Yo no, lo que puse de Kant creo es un texto sobre la ética, ¿no? Sí, no lo Mío. encuentro. Y Sí, está también el texto de Joffe, está el de Carpio y está el de Caín. sí, pero el de usted no lo encuentro. O no No sé sé dónde si lo está el subió. mío sí, o no. No, me parece que el suyo dijo que lo iba a subir y no Ah, apareció, me bueno, parece. hoy lo subo, no se preocupe. Sí. Buenísimo. Bueno, era eso nomás lo que quería saber. Bueno, sí, lo que pasa es que tengo demasiado como dice, estímulo. Bueno, ¿nos despedimos o hacemos otra sesión de 40? Díganme, porque está por terminar. Bueno, igual de todas maneras, cualquier cosa que necesiten me mandan un WhatsApp o un mail, ¿no? Y por favor, ¿quién era el que me mandó? Era Gastón. Volvémelos a mandar, por favor. Bueno, dígame, falta 1 minuto. ¿Finalizamos o hacemos otra sesión de 40? Yo estoy bien, no sé los demás si quieren. Ahí Gastón también puso que estaba bien. Abril, yo ya Bueno, estoy bien. yo también estoy bien. Bueno, menos de 1 minuto. Bueno, entonces nos vemos el 7 de agosto, o cualquier cosa que me necesitan me avisan, ¿sí? Bueno, abrazos, Ok. que les Hasta vaya bien. luego, profe.